Debido a la multitud de falsos profetas que se han levantado en el último tiempo, de pseudo pastores que han desviado de la fe a muchos, que han transgiversado las escrituras, que han cambiado la verdad bíblica por cuestiones de razonamientos humanos. Porque la Biblia no se razona con el intelecto humano, sino con la revelación del Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy es esto. En el día de hoy, este es el tema. Por cuanto muchos falsos profetas se han levantado y muchos pseudos pastores han tomado el arado en las congregaciones, como Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, digo a los ministros, pastores, obreros de la iglesia, reúnanse, escuchen, pastores, ministros y obreros. Esta es o mejor dicho, un llamado a pastores, ministros y obreros de la iglesia que se reúnan para leer en conjunto las escrituras, para que se establezcan en la verdadera doctrina, para que estudien la Biblia, para que estudien quién es Jesucristo, para que estudien la divinidad de Jesucristo, para que sepan quién es Jesucristo y sobre qué está basada la iglesia de hoy en día. Porque la iglesia de hoy en día no está basada en los fundamentos, en los principios y en las bases bíblicas, sino en las ideologías, los métodos, los razonamientos de los hombres que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Y que muchos tuercen las escrituras, desfiguran el evangelio, porque ponen sus propios intereses y no los intereses del reino de Dios. En otras palabras, ponen en primer lugar sus propios intereses y en el segundo lugar los intereses del reino de Dios, cuando los intereses del reino de Dios tienen que estar en primer plano y en primer lugar. Los intereses del reino de Dios, yo, como ministro evangélico, los intereses del reino de Dios en el primer lugar. Mis intereses muy por debajo, allá abajo, casi que no se vea. Porque debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos cumplir lo que dice la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, reúnanse, pastores, obreros, líderes de las iglesias, a leer la Biblia. Háganse preguntas unos a otros con respecto a ciertos versículos bíblicos. Porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la ganancia. Pero si nos dejamos arrastrar por los falsos profetas y pseudos pastores, que ellos dicen que hacen milagros, que ellos dicen que tienen mucha popularidad y mucha fama y que multitudes los siguen, y que si nosotros decimos algo en contra de estos falsos profetas, todo el pueblo se levanta en contra y dicen, no toques al ungido del Señor. Ahora bien, Jesús dijo que iban a venir falsos cristos. La palabra Cristo significa ungido. Falsos cristos significa falsos ungidos. Y ellos dicen, los que defienden a los falsos profetas, no toques al ungido del Señor. Ellos están diciendo, no toques al falso ungido, porque ungido hay uno solo, el Cristo, y todos nosotros somos discípulos. Uno solo es el Señor, y todos nosotros somos aquellos siervos de Dios. Yo soy siervo del Señor, servidor del Señor. Siervo significa esclavo, esclavo del Señor. Estos falsos profetas y pseudos pastores se caracterizan por tener como una plenitud más alta, como estar más elevado que el pueblo, como teniendo una gracia diferente, como teniendo una autoridad suprema, como un poder cósmico que lo supera todo. Pero Jesús no nos vino a dar ningún poder cósmico, ninguna autoridad suprema, porque el único que tiene la autoridad suprema se llama Jesucristo. Jesús dijo en su palabra, toda autoridad, todo poder me es dado a mí. Escuchen, toda potestad me ha sido dada a mí, todo poder, todo señorío me ha sido entregado a mí.
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda potestad, todo poder, todo señorío, todo gobierno, todo reino me ha sido entregado a mí, dijo Jesucristo, y la orden es, vayan y hagan discípulos. Estos falsos profetas, pseudos pastores, dicen tener el poder cósmico, la autoridad suprema, que son intocables, que ellos tienen la última palabra, que ellos tienen la revelación total de la profecía, que ellos hacen milagros. Cuidado con esta gente, porque el verdadero siervo de Dios tiene que permanecer con un corazón humilde. Como dijo Juan, el apóstol, en primera de Juan, lo que habéis oído desde el principio debe permanecer con vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece con vosotros, la comunión del Padre y del Hijo permanecerá con vosotros. Si yo no oigo y no ahondo y no me planto en la doctrina de Jesucristo, lo que he oído desde el principio, que es la doctrina de Jesucristo, si yo no oigo y no permanezco en la doctrina de Jesucristo, no voy a tener comunión ni con el Padre ni con el Hijo. No voy a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué clase de espíritu me va a guiar? Si no me guía el Espíritu Santo, me guiará otro espíritu que no es el de Dios. ¡Cuidado! Juan, el apóstol, dijo, tenemos que guardar lo que hemos oído desde el principio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio en nuestro corazón? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Salvador. Que Jesús proviene del Padre. Que Jesús es Hijo de Dios. Pero Dios el Padre le otorgó a Jesús reino, poder y potestad. Y esto está revelado en el libro del profeta Daniel, cuando dice Daniel que vio en visiones por la noche que venía como un hijo de hombre, Jesús de Nazaret, venía como un hijo de hombre, y Jesús dijo que él es el Hijo del Hombre, y fue presentado ante un anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre, y dice que el anciano de días le dio poder, dominio, majestad y gloria. Aleluya. Y esto está revelado en el libro de Apocalipsis, que dicen en el cielo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea gloria, honra, poder, alabanza, por siempre, para siempre. Amén. Al que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, Jesucristo, sean gloria, honra, poder y alabanza. En el cielo adoran, alaban y glorifican tanto al Padre como al Hijo. Algunos se atreven a decir que en el cielo no hay Hijo, sino que solo está el Padre. Y segunda de Pedro, capítulo 2, dice que en los últimos tiempos muchos negarán a Jesucristo. Dice, negarán a aquel que los rescató. Por tanto, vendrá sobre ellos destrucción repentina por la cual no podrán escapar. Van a negar a Jesús. Como comenzaron a negar al Espíritu Santo hace 30 años atrás, un poco más tal vez, ahora ya no hay oído dócil para escuchar al Espíritu Santo. Ya todos cierran su corazón y son los pero muy pocos hombres y mujeres de Dios que tienen el oído dócil y el corazón tembloroso para escuchar la voz de Dios. Los demás han endurecido el corazón y han taponeado sus oídos para no oír. Han negado la eficacia del Espíritu Santo y han dejado al Espíritu Santo fuera de sus asambleas, fuera de sus congregaciones, fuera de sus iglesias. Y viene la hora que también van a negar a Jesús, y lo están haciendo. Hay muchas religiones que lo niegan. Y dentro de la iglesia evangélica hay una en especial que niega a Jesucristo. Tiene que escudriñar las Escrituras, porque solo dicen, nosotros adoramos a Dios, al Padre. Cuidado. Se están volviendo como la tradicionalmente llamada religión judía, que no reconocieron nunca a Jesús, que solo dicen adorar al Padre, pero Jesús dijo en su palabra, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que conduce al Padre. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta de entrada para ir al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Jesús dijo, nadie verá al Padre, nadie verá al Padre, nadie irá al Padre, nadie conocerá al Padre si no pasa primeramente por mí, que yo soy la puerta, dijo Jesús. Jesús dijo, el que no entra por la puerta, sino que pasa por otra parte, es un ladrón. Y los que enseñan una cosa, algo diferente a lo que Jesús estableció, son ladrones, manipuladores, farsantes, hipócritas, deshonestos, truanes, impíos, perversos. Y están en la iglesia. Ay de ti, pueblo mío, dice el Señor. Si no compras oro refinado y no te vistes de ropas blancas. Ay de ti, dice el Señor. El oro refinado, la oración, la comunión con Dios, el estar en la presencia de Dios, dispuesto de corazón y de oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. Vestiduras blancas, tu testimonio, guarda tu testimonio, haz la obra de Dios con rectitud y con temor de Dios. No te creas autosuficiente. No pienses que tú estás por encima de los demás. No pienses que tú tienes toda la autoridad y toda la gloria, sino que sé humilde. Conserva la humildad. Esto te salvará si lo haces hasta el último de los días, porque muchos dejaron de conservar la humildad y piensan que son los superpoderosos, los superhéroes de una historia fabulosa, porque la fábula no tiene nada que ver con Dios. Los superhéroes espirituales, fornidos, fuertes, indestructibles, están equivocados. Tienen que conservar la humildad. Tienen que ser siervos de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos, el que quiera ser mayor de todos, hágase menor que todos. El que quiera ser mayor de todos, sirva a todos. Hágase esclavo de todos y sirva a todos y haga la obra de Dios como Dios quiere que haga. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres tener esos superpoderes que tú dices? Hazte humilde y comienza a atender la necesidad de tu prójimo. Entonces serás llamado grande en el reino de los cielos. Pero si no haces estas cosas, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos, si es que entras en el reino de los cielos.